Vino Franco Torcha, un aplausito, señor, para usted. Ahí los estoy escuchando los aplausos. Escuchar los aplausos son reales. Alguna vez alguien los grabó. Claro. Bueno, Franco, periodista, activista, escritor también. Tenés un montón de libros. Y pensador para mí. Sé que para mí vos sos un intelectual. Bueno, respeto mucho esa categoría porque creo que es un trabajo también, ¿viste? Son intelectuales aquellas personas que trabajan también de intelectuales, que investigan, que por supuesto circulan por ámbitos académicos o de investigación. No sé. Yo tengo otra definición. A ver. La persona que piensa sobre su época. Ok. Listo. Ok. Obviamente tenés distintos grados, pero tenés el que lee, pero todo el tiempo está mirando su época y pensándola. Sí, yo le estoy mirando. Yo creo que mucho. sos una de esas personas, verdad. por eso siempre me encanta cuando nos podemos cruzar y conversar. A mí también, gracias por invitarme. Muchas gracias. No, por favor, a vos. Y además, bueno, quiero decir, mañana tenés la última obra de Como Nunca Otra Vez en el Castor. Castor y Pollux, que es un espacio precioso de San Telmo. Como Nunca Otra Vez, como sabes, es un café concert que estuvimos haciendo muchos meses. Primero en el Teatro del Picadero, ahora ahí en Castor y Pollux. Mañana 9 de la noche, última función, porque luego nos vamos a Rosario el 16 de agosto y seguramente a algunas ciudades más. Y es mucho más que un café concert de humor político. Es el único espectáculo que se le atrevió a Javier Milei de frente, con un humor político súper corrosivo, escrito. ¿No hay nadie más que esté haciendo eso? No, suelo decir algo. Yo te diría Van Strauch y Male cuando lo hacen, ¿no? Sí, por supuesto. Por la categoría café concert. Por supuesto. Me refiero, desde ya, las chicas, por supuesto. Me refiero a que en otros tiempos, hasta Nito Artaza, en los music halls veraniegos, tomaba la realidad política, la época, si querés, y hacía con eso algo que, te guste o no, remitía, ¿no?, a la realidad política del momento. Eso desapareció. El capo cómico siempre un poquito opositor tiene que ser, reírse de algo. Y ya no está eso. No está más. De hecho, hay una revista producida por el sistema público de producción teatral en el Teatro Cervantes, en donde se le rinde homenaje, yo todavía no la vi, a Tato Bores y a Enrique Pinti, y ese homenaje está licuado de contenido político. Entonces vos decís, ¿pero cómo? Bueno, no me sorprende, ¿no? Porque está producida por el Estado Nacional en este momento. Lo que quiero decir con esto es que lo nuestro, escrito por la inmejorable Liliana Viola, dirigido por el mejor director de teatro de la Argentina, que es Alejandro Tantañán, y con Juan Pablo Mirabelli en escena y Diego Penelas y su superlativo piano, es algo que a mí, Julia, no solamente me salvó, te diría, sino que además me llena de orgullo, ya que estamos en la previa del Día Internacional del Orgullo. Por eso estás acá también. Claro, realmente me llena de orgullo. Por algo que dice Mirabelli, y que lo quiero reproducir, si me permitís. A ver, dale. Dentro de un tiempo, cuando nos pregunten ¿qué estabas haciendo durante el Mileiato?, ¿qué vamos a responder? Yo voy a responder que estuve haciendo Como Nunca Otra Vez. Claro, que esa fue mi modesta, pero a la vez contundente respuesta a este tiempo. Incluso mi modo de responder periodísticamente, aunque sea un espectáculo teatral, a este momento. Porque al periodismo, por momentos, como te debe ocurrir a vos, le encuentro problemas, deficiencias, me cansa, me resulta insuficiente, está ultra precarizado, está dificilísimo, todo lo que ya sabemos. Y digo, bueno, ok, mi respuesta es esta. Yo siempre traté igual, viste, de ser especialmente lúdico en el periodismo. Yo puedo pensar en términos muy serios, si querés, pero también me gusta bastante ser juguetón, soy bastante extrovertido. Hay días en que sí, hay días en que no. Como cualquier persona. Claro, entonces, bueno, Como Nunca Otra Vez es eso, y de verdad. Tiene toda esa síntesis tuya. Tiene todo eso, y además, bueno, las personas que nos han venido a ver en todo este tiempo han dicho cosas realmente súper elogiosas de nuestro trabajo. Y lo digo sobre todo porque está Tantañán, está Liliana Viola, está Mirabelli, está Penelas, está Lea Balistrieri en videos. No lo digo por mí, lo digo realmente por la suma de desesperados que logramos con este espectáculo. Hace más de un año estábamos aplomadísimos, sin saber efectivamente qué hacer y sin creer
que cualquier producción simbólica iba a ser capaz de estar a la altura de la catástrofe en curso. No lo queríamos capaz. Yo, por supuesto, era el más escéptico. ¿Y vos pensás que el espectáculo está a la altura de la catástrofe en curso? Sí. Es una altura altísima porque la catástrofe en curso yo no me la puedo imaginar peor. Sí, realmente creo que sí. Y no lo digo por mi trabajo, realmente lo digo por lo que mis compañeros son capaces de hacer. O sea, de verdad, el texto de Liliana Viola, bueno, hoy premio Anagrama de Crónica con un libro extraordinario que saldrá en septiembre sobre la hermana Marta Pelón, y Liliana es uno de los sistemas de pensamiento más deslumbrantes de la Argentina. Alejandro Tantañán es quien es para la historia del teatro argentino y para el presente, pero además en este caso puntual, yo me acuerdo mucho, Julia, cuando Tantañán me dijo a mí, yo quiero hacer este espectáculo con ustedes, porque Juan Pilló con Liliana ya lo habíamos hecho hace muchos años de otra manera. Y le digo, no, Tantañán, no. Vos no vas a hacer este espectáculo. Yo era el PB. No, le digo, vos no podés dirigir esto. Hay un momento en donde yo hablo con el público y le hago preguntas, si querés, de tipo vinculares o relacionales o amorosas, como prefieras. Le digo, vos no podés dirigir esto. No. O sea, no, sí. Y bueno, no solamente lo hizo, sino que le agregó una calidad propia, ¿no? Extraordinaria. Extraordinaria es poco, así que sí, el orgullo es absoluto. Mañana nos despedimos. Me da vergüenza no haber ido. Bueno. Mañana hay una oportunidad. Mañana tienes la última oportunidad. Bengolini. Y ustedes también. ¿Dónde se sacan las entradas? En PlateaNet. Bien. Sí, como nunca otra vez. Como nunca otra vez. Y es café concert, se toma algo mientras se ve. Es temprano, es breve, es un espectáculo vehemente y breve. ¿Sabes lo que me pasa? Yo o tengo siempre que dar una charla, o tengo un viajecito, y cuando puedo estoy enferma. Eso me hace mi cuerpo. Ahora me estoy enfermando. Te iba a preguntar eso, claro. Ahora me estoy enfermando para que me tire el sábado. Yo ya lo sé. Me lo hace eso el cuerpo. Me entiendo. Me dice, te tiro el sábado, justo el sábado. Bueno, es una época de respuestas también corporales fuertísimas, porque la tempestad, por supuesto, ataca a nuestros cuerpos, ¿no? También, claro, lógico. Sí. Claro. Y la crueldad, últimamente estamos con ese todo el tiempo hablando de eso, por lo menos esta semana, y justo Milei antes de ayer ahí viste que en un discurso se asumió como cruel. Sí. Creo que esto fue como una pequeña novedad. Sí, soy cruel, dijo. Y justo habíamos estado toda la semana, yo había estado además recibiendo una crueldad, ya lo sé. Un invento horrendo que hicieron sobre mí con mucha hazaña, como entonces, que por supuesto aprovecho el aire, no hace falta que lo diga públicamente porque sabes que así es en efecto, pero aprovecho este aire para condenarlo por completo y ubicarlo en todas las otras condenas que creo que es fundamental en este momento hacer de forma inclaudicable, más allá de que vivimos un presente en el que pareciera que condenar semejantes amedrentamientos no redunda prácticamente en nada, ¿no? Es decir, hay que hacerlo igual. Por supuesto, pero es fundamental, es basal. A partir de ahí, luego, imaginación, mucha imaginación. Porque viste que hay mucho de lo de, al final en este país no pasa nada. No, claro, sí, claro. Y yo me peleo todo el tiempo con eso, con esa conclusión, si bien a veces lo siento. Porque, no, están pasando un montón de cosas. Está pasando tu espectáculo, está pasando, hay marchas que son multitudinarias por una cosa, por la otra. Están pasando un montón de cosas. No se está tomando la Bastilla, no funciona así. Ya no funciona así. Veremos cómo funciona, veremos qué, pero me parece que no hay que rendirse ante lo de que al final no pasa nada. Porque eso es una rendición. Por supuesto, yo creo así, que digo, coincido por completo, y además trabajando como trabajo desde hace tanto tiempo con las disidencias sexogenéricas, sé perfectamente bien que allí donde hay una clara enemistad por parte del poder es donde más nos rearmamos. Cuando el poder pasa a ser deliberadamente un factor enemigo de nuestras existencias y nos recuerda en efecto que somos identidades sobrantes, que sobramos ante el poder, no somos las únicas identidades sobrantes. En este momento en nuestro país son muchas, ¿no? Por ejemplo, viejos y viejas. También, por ejemplo, personas con discapacidad. Pero digo, como fuimos en el mileiato
la punta de lanza, el ejemplo por antonomasia, sobre todo ante el mundo, de aquello que no solamente es abyecto, sino aquello que sobra, aquello que merece un desprecio automático y por ende una potenciación de la expulsión histórica de la que hemos sido víctimas. Sabemos perfectamente entonces cómo reaccionar, diría yo, cómo reubicarnos ante la enemistad del poder, que se ve, por ejemplo, en nuestra historia con el comportamiento, diría yo, imperturbable que, incluso independientemente de gestiones políticas, tiene la policía con las identidades LGBTIQ+. Hoy a la tarde, a las 6, aprovecho para contarte esto, hay un festival por el transfemicidio de Sofía Fernández. Yo tendré el honor de moderar un debate a las 6 de la tarde, aquí nomás, cerca, en el barrio de Palermo. Bueno, Sofía Fernández, torturada, violada y asesinada por 10 policías de la policía bonaerense en el año 2023. Y también, además de la alevosía de un crimen semejante, venía pensando en Pablo Mieres, que hace días en La Plata se levantó 3 tipos por Grindr. Sí. Y lo masacraron adentro de su propia casa. Tercer crimen homodiante de estas características en el último año y medio. Porque efectivamente el mileiato se, diría yo, reproduce y va adquiriendo diferentes formas. Una de esas formas, con ese discurso rotundamente asesino respecto de nosotros, es la forma de aquel que se escabulle en una aplicación y ejecuta la violencia verbal de Milei, por ejemplo, en el contexto de un falso levante. Viene bien la entrevista, ¿no? Paremos un cachito porque te tengo que decir algo muy importante. Como te podrás imaginar, hay un montón de gente trabajando en este programa y en toda la programación de Futurock, por lo menos 60 personas. ¿Cómo hacemos para sostenernos? Por el aporte voluntario de por lo menos 15.000 personas. Y esta es la parte en la que yo te pido a vos, ahora, que también te sumes. Es muy fácil hacerlo. Entrás a la página de Futurock o bien escaneas el QR que está en pantalla. Con eso además accedes a descuentos, entradas a recitales, al teatro, descuentos a libros, cervecita en Junta y un montón de cosas más. Nosotros nos comprometemos a hacer algo que es bastante excepcional en Argentina, que es periodismo libre. Este compromiso lo podemos sostener con el tuyo. Ah, y una cosita más, no te cuesta nada. Suscríbete al canal, dale like y todas esas cosas. Y ahora volvemos a la entrevista. Bueno, yo creo que más allá de todo esto y más allá de los llantos permanentes a los que nos vemos impulsados, a todos estos llantos, a todas estas lágrimas, estamos a la vez, como decías vos, rearmándonos. Y por supuesto... Y además, Franco, perdón, hay algo de lo que ya no, yo creo que ya no se vuelve. No, claro. Sí creo que vienen por nuestros derechos y que hay que defenderlos porque hay avances, hay retrocesos, hay momentos de flujo y reflujo. Pero también creo que cada avance nuestro va dejando otro piso. Ya es muy difícil, viste, que vos te vuelvas a esconder como puto. Me parece que sí, que es verdad que sigue existiendo la violencia, que sigue existiendo la persecución, no digo que no. Pero también hay un orgullo que me parece que va a ser muy difícil de pinchar, de esconder. Bueno, somos la materialización más acabada de la libertad, las personas LGBTIQ+. A ver, es decir, estuvo absolutamente diagramado el desprecio que se nos tenía que tener desde tiempos inmemoriales y desde el minuto cero de nuestras vidas, en rigor. La posibilidad del desprecio es una chance que saboreamos, que vivenciamos de manera directa. Hay quienes más, hay quienes menos, hoy, en este momento histórico. Pero mañana sale al aire en mi programa de radio un programa especial que le dedico a Ángel Pavlovsky. Probablemente buena parte de la sociedad argentina ya no sepa ni quién era la Pavlovsky, pero es un actor argentino que cuando vio que volvía Perón en el 73 y vio la represión policial en Ezeiza, sintió que se tenía que ir. ¿Por qué? Porque desde que había llegado a la ciudad de Buenos Aires queriendo actuar, la Pavlovsky, a comienzos de la década del 60, había sido, como tantas, tantos y tantes,
víctima permanente de la represión policial. Se va a Barcelona con su hermana. Llega a Barcelona. ¿Qué tiene que ver la vuelta de Perón con que No, porque él ya había padecido y mucho la represión policial y vio una represión policial y una represión, viste, muy feroz en torno a montoneros y a quienes habían ido a esperar a Perón en Ezeiza y sintió que no iba a poder soportar más su cuerpo la represión de la policía, la violencia que efectivamente veía venir. Se va a Barcelona, primero a Madrid, donde también igual, porque Franco no había caído todavía, ¿no? El dictador español también es objeto de esa misma represión policial en España. Es decir, esas son nuestras existencias. Esos son nuestros devenires, Julia. Siempre esa amenaza está sobre nuestros cuerpos, sobre cuerpos como el de Sofía Fernández, mucho más que sobre el mío en este momento, que tengo una pasabilidad absoluta, porque tengo este aspecto, ¿no? ¿Verdad? Parezco un varón, circulo como un varón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otros cuerpos como el de Sofía, repito, y como el de tantas otras, o como el de Octavio Romero, que incluso en tiempos en donde, bueno, había fiesta porque Argentina había logrado el matrimonio igualitario, Octavio dijo en la prefectura me voy a casar y fue asesinado por ser gay en la prefectura en el año 2011, ¿no? Entonces, creo que es tiempo en nuestra capacidad en nuestra capacidad de rearmarnos es momento también de leer en retrospectiva, sin convertir el pasado en una religión, pero de leer en retrospectiva y de poder identificar pliegues, repito, porque el poder es enemigo de la disidencia. En este momento, con una claridad inigualable, bueno, sí, inigualable. Porque, además, este es un momento en el que esa reacción siempre y el prejuicio que recae sobre las disidencias, que por ahí estaba más desperdigado o era parte de un sentido común silvestre, ahora es programa. Claro, es un programa, es una guerra, diría yo. Milei nos declaró la guerra, es una guerra sexual contra las personas LGBTIQ+, es una guerra, además, diría yo, infatigable, ¿no? Ayer el presidente de la Nación volvió a utilizar la expresión romper el culo. Sí. Una expresión que para él ya, digo, claramente forma parte hasta del preámbulo de la Constitución. Pareciera estar reescribiendo el preámbulo de la Constitución y consignando en él la expresión romper el culo. Toda vez que hay una insistencia respecto de una expresión semejante, hay una voluntad oficial de transformar a la Argentina en este momento, en la región, independientemente de las leyes o por encima de las leyes, el estado más homofóbico de nuestra región. Más homofóbico oficialmente, sí, me sorprende nada. Más homofóbico oficialmente que países exentos de toda protección como Paraguay. Pero ¿no? vos esa homofobia la medís en tanto lo del discurso del presidente de la Nación. Sí. Está bien, pero todavía tenemos matrimonio igualitario. Sí, por eso dije, por encima de las leyes, es decir, independientemente del Estado de Derecho. Cuando la cima de la institucionalidad en la Argentina, como es el presidente, pero no solamente el presidente, tantos otros funcionarios y funcionarias del gobierno nacional, se encargan de internacionalmente propagar aquello que fueron voluntariamente a propagar a Davos en enero, están convirtiendo la institucionalidad de la Argentina, con independencia de las leyes, que por supuesto hasta nuevo aviso, al menos están vigentes, en un estado internacional y oficialmente homofóbico. No hace falta derogar determinadas leyes por el momento para que esto ocurra. Y el ejemplo más directo es que no hay ningún líder de los que suelen emparentarse con Milei, Julia, que haga lo que hace Milei con la población LGBTIQ+. No lo hace Trump, lo hace en actos, no lo hace en discurso, no lo hace Meloni. Hay una tendencia permanente a comparar a Milei con Meloni que la entiendo por completo, pero Meloni no dice ni el 10% al respecto de lo que sí dice Javier Milei. Sí, respecto a la comunidad LGBT te estás diciendo vos. Respecto a la comunidad LGBT. Me atrevo además a extender. Sí. Justamente leía hoy un tuit de Caparrós que decía, ¿hay algún líder en el mundo que se refiere así a la oposición? Se refería al último cortecito donde Milei dice ahí lo de...
soy cruel y sí, pero con las cucas. Y Claro. uno se pone a pensar y ponete a pensar en Orbán, en todos los líderes de ultraderecha más horribles. Bolsonaro no lo hizo. Bolsonaro no hablaba no lo así. hizo porque Bolsonaro además es un emergente del Estado, es decir, Sí, es sí, alguien... no era un outsider, claro, no era un exactamente, exactamente. Bolsonaro, por supuesto, esta no es una defensa ni mucho menos. Quiero decir, no. La respuesta a la pregunta de Martín Caparrós es no. 100 veces no. 1000 veces no. Entonces, en esto, que es tan singular, una vez más la Argentina, ¿no? Con una singularidad única en el mundo. Siempre, claro. Siempre los mejores en algo. Exactamente. Bueno, esto derrama, tiene consecuencias directas o indirectas en un sinfín de vidas, ¿no? Y en nuestras vidas, con una claridad, te diría, repito, este es un momento muy claro. Es un momento muy claro en la medición de los impactos. Sí, me interesa esto. Ayer lo hablé un poco con Hernán Brienza, Sí. que tuvimos una charla súper interesante. Le preguntaba yo sobre, bueno, el votante de Milei, ¿no? Y que es víctima o es cómplice. Y Hernán, ya bastante caliente, me dice, bueno, mira, y me empezó a historizar un poquito la historia de una parte de la sociedad que al final decía, pero yo no sabía, pero dale, ¿viste? ¿Hasta dónde te puedes hacer el boludo con ciertas cosas, no? Y qué tan condescendiente es por nuestra parte también decir, bueno, pobre, viste, está roto porque le pasó esto otro, cuántos gobiernos de mierda. Ya hay un montón de evidencias que desde un lugar de la decencia, la verdad que se complica seguir sosteniendo el apoyo a Milei. Yo Sí. me debato mucho en eso, ¿no? Me debato mucho entre comprender a una juventud que además siempre vivió muy castigada, que no tiene porvenir y que la democracia no le permitió ni un presente ni un futuro. Total. Pero al mismo tiempo digo, mirá, pero vos miralo hablar al chabón. Sí. Mirá el discurso de ayer. Sí. A mí particularmente de esa situación, por ejemplo la de ayer, lo que me preocupa y mucho, o lo que más me asombra en todo caso, es que no despierta, sí, en quienes estamos citando, digamos, y en cierto sector social, pero luego no está despertando la sublevación que creo debería despertar. Dijiste algo que me interesa especialmente, hablaste de decencia. Bueno, de vuelta, las personas LGBTIQ+, tuvimos y tenemos en general desde un primer momento un problema infinitamente más grande que el de una hiperinflación. Por ende, cuando hay procesos hiperinflacionarios o procesos, bueno, muy destructivos para nuestra vida financiera y material, como pudo haber sido la inflación del gobierno de Alberto Fernández, sobre todo en sus últimos 2 años, ¿no? Si mal no recuerdo, etcétera. Bueno, efectivamente, nuestras vidas están siendo también trituradas, pero antes, durante y mientras tanto, nuestras vidas están también amputadísimas en otros órdenes, en un orden, diría yo, muy primitivo y original de la supervivencia, que no es solamente el del supermercado o el del valor de la luz. Por supuesto, con incidencia eso, pero con una incidencia en algún punto, diría yo, menor respecto de un riesgo embrionario. Yo sé lo que estás hablando, pero me gustaría que lo definieras un poco mejor. Bueno, ¿Qué no es ese tenemos riesgo? ese riesgo embrionario. Primero y principal es el de la institución familiar. La institución familia es la primera de las instituciones que nos expulsa, que nos deja fuera, que nos margina, que por supuesto no nos protege en buena medida, que no nos cobija. Es la primera institución del Estado. A la familia hay que empezar a entenderla cada vez más como una institución del Estado, por ende, digo, bien o mal, para bien o para mal. También, exactamente, hay que entender ahí también cuál es el discurso de Milei, o el de Cuño Libarona, o el de tantos otros funcionarios. Citan a una institución del Estado cuando citan a la familia, no citan a una ocurrencia que tuviste vos en la vida, que es la de haber formado una familia. No. Es una institución del Estado, reconocida, apañada y especialmente estimulada por el Estado. Quiero decir, la huella, la marca. También puede ser otra cosa. Sí, puede ser otra cosa. Viste, como agarramos por supuesto, el significante. hoy es otra cosa. Hoy a veces con nosotros, con los niños maricones, con las chicas lesbianas, digo, incluso con las identidades trans, hoy la familia, y en virtud de los cambios sustanciales que en este sentido ha vivido la sociedad argentina, y de los cambios ejecutivos, de las decisiones políticas que han impulsado esos cambios, indudablemente. Bueno, hoy se vive otra realidad, pero también yo estoy tan
A mí lo que me pasa, Julia, es que yo estoy tan en relación directa con un sinfín de historias que no puedo sino tratar de reproducir también o de acercar no un panorama lúgubre todo el tiempo, porque no lo es, pero sí un panorama, digamos, que me deje a mí lo suficientemente comprometido como creo estar con realidades y con vidas para las que la inflación de masa y ahora la inflación del 1,5% de Milei no es ni el único beneficio ni fue aquel el único problema. Había problemas embrionarios como por ejemplo quedarte o no en la calle, sufrir o no el embate de la policía, sufrir o no un hostigamiento en la escuela que puede ser un hostigamiento realmente destructivo. O en el sistema de salud, quedarte o no afuera de un trabajo, ya no importa si precarizado o no precarizado, uberizado o no uberizado, quedarte afuera per se por el mero hecho de existir. Bueno, estas son nuestras realidades que hoy... Pero además te voy a decir, no solamente es el colectivo LGTB. No es solamente el colectivo. La víctima es enorme y el colectivo LGTB en su particularidad, por supuesto que lo es. Sí, con acentuaciones y también te diría yo, en nosotros se nota más nuestra condición de víctima, no porque nos victimicemos como suelen decir tantos y tantas. No, bueno, ¿con qué cara? Claro, ¿no? exactamente. ¿Con qué cara? Te quiero un rato en mis zapatos. Claro, exactamente. No por eso, sino sencillamente por lo siguiente. Mira, en Estados Unidos, pero también en la Argentina hoy, llegaba una fecha como esta, llegaba un día como el de mañana, que encima en la Argentina mañana cae sábado, el Día del Orgullo. Hermoso. ¿Cuántas empresas vos viste que en el último tiempo pintaban sus logos con los colores de la diversidad? Había un montón. Ya no. Y estados también. Digo, estados, gestiones políticas, me refiero a municipios, provincias, ¿no? Unos más, otros menos, digo. Pero en general esto ocurría. El obelisco estaba pintado con los colores de la diversidad cuando llegaba junio, etc. La fecha Stonewall. Exactamente, la fecha Stonewall. Hoy no queda nada. Porque no bueno, prácticamente no. Y no lo estoy diciendo yo, lo dicen las estadísticas. Ayer hubo una exposición importantísima de una ONG muy importante del mundo al respecto. El desfinanciamiento es total y la careteada o no que muchas empresas sentían que tenían que hacer cuando llegaba junio es una careteada que no tienen ningún problema en dejar de hacer. Escúchame, ese es un proceso concreto. Quiero decir algo. No había que andar quejándose tanto del pinkwashing. Gracias por decirlo. No había, y yo lo decía y siempre lo dije. Yo también siempre lo dije. Siempre era, ay, pinkwashing. ¿Qué es el pinkwashing? Exactamente, que en este caso podría ser rainbow washing, o sea... Hagan el washing que haya que hacer, háganlo mejor que nada. En la Argentina no hubo tal cosa, en la Argentina no existió tal cosa. Mira, yo me acuerdo es que es el problema de importar categorías que no son de los conflictos locales. Mira, mañana es la marcha en México, ¿no? En Ciudad de México esa marcha siempre fue re poderosa. Yo me acuerdo hace 10 años ver una imagen de la marcha del orgullo en junio en México, donde ya existía Uber con los colores de la diversidad. Y dije, qué bárbaro, qué cantidad de empresas acompañan esto, ¿no? En la Argentina, ¿cuáles fueron las empresas que o sea, hay 2 o 3 que ponen una carroza que cada día más, ojalá la sigan poniendo, pero para mí va a tender eso a extinguirse también en la Marcha del Orgullo que acá se hace en noviembre, recordemos, por una cuestión climática. Bueno, y por supuesto de respeto histórico a esta altura. Ahora bien, muy pocas. No existió el rainbow washing en la Argentina. Lo poco que existió dejó de existir en todo caso. Y llamábamos en todo caso estrategia pinkwashingera o como querramos denominarla a pequeñísimos gestos. A muy pequeños gestos que había que en todo caso yo estoy muy de acuerdo. No te digo que aplaudir, no te digo que eran gestos a los que rendirles una pleitesía total, pero sí eran gestos considerables que había que saber aprovechar. Además te voy a decir, mira, no es que me ibas a solucionar la vida, pero por lo menos me estabas guiñando un ojo que no me odias. Claro. Y con eso, bueno, podemos hacer algo más. Exacto. Peor es ahora que ni siquiera el gesto. ¿Viste? No, ahora no solamente es el gesto, sino que ahora lo que merecemos es ser exterminados, ¿no? Exterminados además de la fase social, exterminados en nuestra subjetividad, exterminados en tanto y en cuanto sigamos creyendo para, por ejemplo, el mileiato, que ser LGBTIQ+ es algo del orden de lo distintivo. No tiene nada del orden de lo distintivo para un régimen semejante, por ende, en todo caso, tenemos que estar condenados.
no diría como el resto de los mortales, sino como te dije al principio, como todo aquel que sobra. Estamos sobrando. El ajuste no es económico, es primero existencial. Primero es existencial. O mientras es económico... Sí, claro. Así como el poema falso de Bertolt Brecht. Sí. Primero tal, ta. Bueno, lo que pasa, para vos? Sí, por supuesto, claro. Bueno, a ver, ¿quién va a poder, si querés, como sobrevivir en un esquema semejante? Hasta nuevo aviso nadie. Pero primero nosotros somos los primeros que no vamos a poder sobrevivir, ¿verdad? O sea, pero digo, quiero decir, luego, por supuesto, también personas jubiladas, jubilados, no voy a enumerar lo que creo que a esta altura tu audiencia y todos los aquí presentes conocemos muy bien, no hace falta que yo enumere en ese sentido. Lo que quiero decir puntualmente ahora es que sí, claro que sí, hay un orden, tenés que ser Luis Toto Caputo, de ahí para abajo no vas a poder. No. Es decir, tenés que ser Caputo o Roca o Wertheim. Exacto, bueno. Tenés que ser, estar en una élite ínfima para que te vaya bien. No vas a poder, ni siquiera el mismo funcionariado de Milei. Ese desprecio también vos lo ves en la gestión de gobierno, es decir, en la descartabilidad que padecen muchos personajes mismos del gobierno. No vas a poder, no pudiste, ya está, afuera, ¿no? Sí. Con la rapidez con la que también se autoexpulsan, diría yo, ¿no? Porque en algún punto el sujeto ideal de un proceso cultural como este no existe. En algún punto es nadie o Caputo. No, de hecho, en esos términos, el sujeto es solamente el individuo. Bueno, por eso, pero en el mejor de los casos. Claro, pero ¿qué es el individuo? Porque el individuo de un lugar como más liberal es bueno, también el respeto a una individualidad, a un proyecto de vida, Pero después está el individuo totalmente despojado de la posibilidad de amar a otro. Sí, de la posibilidad de amar a otros. Sin y ese duda, individuo claro. Sí que es el sujeto de Milei. Es uno que tiene que estar hecho mierda para seguir bancando esto, para bancar la crueldad desde un lugar casi teórico o práctico. Viste que además hay mucha insistencia en pensar periodísticamente esto a veces con cierta ligereza, ¿no? Milei, sus relaciones, sus vínculos. Y tomo esto que decís a propósito, pensando en esto, por lo siguiente. La escena de poder para mí hoy en la Argentina es como si te dijeras una escena asexual, ¿no? Que por cierto es una orientación sexual. Quiero decir, es una escena como desprovista incluso de erotismo, entendido el erotismo como un encuentro con otros, justamente como una especie de situación colectiva, digamos, o de más de uno, o de más de un individuo, a pesar del autoerotismo. Bueno, hoy pareciera ser la escena de poder una escena de displacer, ¿no? De amargura, quiero decir, de puesta a prueba cotidiana de competencias financieras y para de contar. Listo. Claro, no de otras competencias personales. Perdón, y también te voy a agregar boludeces como el fitness al mango. Bueno, sí, claro. Pero viste que vienen en un combo loco. Sí. sí, totalmente. Incluso este es un gobierno en donde, como en todo gobierno, quizás, pero en este, por todo lo que estamos describiendo aún más, hay personas LGBTIQ+, desde ya, eso no es signo de nada, no hace falta que lo aclaremos, pero el otro día me contaban de un noviazgo, por ejemplo, ¿no? De un noviazgo que hay de entre dos hombres que forman parte del poder. Un noviazgo conocidísimo para la escena de poder del gobierno de Milei. Digo, un noviazgo que todo el mundo ahí adentro conoce. No es un chisme, lo que quiero decir es que no es casual, no es para nada casual que no lo conozcamos, porque no es que sean nada más que putos escondidos, no. Están respondiendo de manera directa a lo que pretende efectivamente un régimen como el de Milei, que es que de eso no hay por qué hablar, o no merece ser destacado, o no merece ser contado, o es una regularidad, pero no desde un lugar de respeto al proyecto individual de la vida del otro, como diría el mismísimo presidente mintiendo, sino como algo que no es ni distorsivo ni sobresaliente. Si en otro gobierno, en cualquier otro momento político, hubiera habido una relación pública, me refiero a una relación pública entre dos ministras, suponete,
bueno, hubiera llamado la atención, lo digo positivamente, no lo digo negativamente, es decir, no sería necesariamente una relación ni oculta ni del todo privada. Acá es una relación a sabiendas por completo del gobierno, pero especialmente tensa, ¿no? Me llamó la atención dar con este dato, porque como siempre, el poder y los gobiernos son, digamos, muy responsables de construir o no construir imágenes relacionales, afectivas, amorosas. Estamos acostumbrados en la Argentina quizás a medirlos en términos económicos, políticos, lo entiendo, institucionales, pero el poder también se encarga de contarnos qué vínculos sí, qué vínculos no, qué asociaciones sí entre las personas, qué asociaciones no. Digamos, hay no solamente una erótica, sino también una moral vincular del poder, ¿no? Un modo de armar escenas, un modo de, en ese punto a mí siempre, por ejemplo, me llamó la atención al comienzo del gobierno de Alberto Fernández. ¿Sabes por qué? Porque Alberto Fernández trabajaba con una ex. Y eso no era habitual. Total. Que es Vilma Ibarra. ¿no? Yo decía, hoy hablábamos de ex buenos y malos, claro, una gran ex. Claro, una Vilma gran ex. Para él. Decía, este tipo tiene otra novia. Pasemos por alto todo lo que pasó después. Pero digo, tiene una novia, por lo menos una novia oficial, y trabaja con alguien con quien estuvo muchísimo tiempo. Muchos años. Y yo ahí veía una especie como de signo del poder. Bueno, me parecía alentador. Es decir, en lugar de empeñarse, decía yo en ese momento, en este es mi matrimonio de toda la vida y yo amo a la misma mujer de siempre. Bueno, había algo, ¿no?, que parecía mínimamente renovador. Igual, al final, Alberto, no, ya sé, no. En cuestiones vinculares, no, ya lo fue sé. Cualquier cosa. Estoy hablando de cuando llegó al poder. No sé qué, pero cualquier cosa. No, estoy hablando de cuando llegó al poder. Que había ¿no? esto interesante que había una ex. Eso me parecía realmente notable. Y de otros gobiernos podría decir otro montón de cosas al respecto, digamos. Ahora, hoy está todo raro. Está todo muteado, quiero decir. Está especialmente muteada la vida afectiva de todos ellos. Las Fátimas y Yuyitos me parecen distracciones, no me parece que no terminan de construir, quiero decir, ningún relato, ¿no? Esas situaciones. Y da la sensación que son vínculos muy cortos que terminan siendo, qué sé yo, algo raro en el sentido de ser superficiales. Bueno, pero Milei hasta ahí, hasta Fátima, era diferente. Esto también yo lo quiero reconocer. Es decir, era un tipo que llegaba solo, que practicaba sexo tántrico, que amaba a los animales. Recordemos un Milei, digamos, muy previo al que estamos conociendo hoy, ¿no? Parecía raro eso. Parecía rarísimo, parecía bastante, diría yo, extraordinario. Llegaba sin una primera dama, llegaba sin novia, no había usado a ninguna mujer para hacer campaña. Pero antes del balotaje apareció Fátima ante el balotaje. Y fue decisiva esa aparición. Fue muy decisiva. Fátima sale al balcón, ¿no? Cuando ellos ganan en el hotel ahí en Avenida Córdoba. Fue decisiva, pensás, porque le dio popularidad, porque le dio algún viso de, qué sé yo, bueno, normalidad. Evidentemente porque estabilizó una figura que podía parecer desestabilizante a los ojos de quienes todavía no lo habían votado antes del balotaje, ¿no? Y bueno, qué mejor que que suministrarle, que acompañar esa figura de algo que de algún modo lo normalice, porque ese es el efecto que también tienen las parejas en el poder, que terminan como, bueno, normalizando algo que no tiene por qué ser normal, que ojalá sea cada día más anormal, pero en otro sentido de la normalidad, la de la nuestra, la que positivamente defendemos nosotros, claro. Bueno, mañana es 28, es el día internacional, ¿no? Digo, porque hay gente que por ahí se marea, ¿no? Es el Día Internacional del Orgullo LGTB. Y porque acá marchamos en noviembre porque hace mucho frío. Porque en el y 92, todo el mundo quiere andar entangado. Sí. Pero tiene que ver con una fecha interesante que Yo no, por las dudas te digo, ¿no?
No hago eso, no le hago eso al pueblo. No. Ahora queremos todos conocer tu culo. Pero bueno, tiene que ver con una fecha simbólicamente muy importante. Sí. No sé si además, en términos más que simbólicos, también lo fue. Si tenés algo para contarnos de Stonewall, a mí me viene bien, porque qué sé yo tengo un poco la historia, pero... ¿Por qué es una fecha que sigue siendo tan importante? Y en el caso que nos deja alguna lección también, te lo pregunto. Sí, claro. ¿La lucha sirve pararse de mano? ¿Cómo fue en el momento? La primera y gran lección es que nuestras revoluciones siempre las lideran las travestis. Digo travestis porque estamos aquí en la Argentina y porque la identidad política travesti en la Argentina es central. Ni Marsha Johnson ni Silvia Rivera se autodefinían como travestis porque, repito, esa es una identidad propia. En algún sentido, en España tiene otro significado la palabra travesti, pero digo, esas dos mujeres racializadas, marginadísimas, esas dos mujeres trans hicieron Stonewall. Y yo estoy aquí sentado también porque un montón de travestis y de identidades trans de la Argentina, a veces de manera muy silenciosa y muy desplazadas por gays, muy desplazadas por la supremacía gay, también hicieron y mucho y siguen haciendo en este sentido en la Argentina. Entonces, la primera elección de Stonewall, que es una revuelta en el bar Stonewall Inn. La potencia traba. Exactamente. Es gracias a la potencia travesti y a la capacidad travesti de contrarrestar la represión policial. A esa suerte, como si se quiere, para utilizar una categoría súper frívola, esa especie de savoir-faire, dirían los franceses, o know-how, diría el marketing yankee, que es traba, que es absolutamente traba. Y que en ese caso, ni hablar con ellas dos, ¿no? Hubo dos eventos anteriores a Stonewall que no pasaron a la historia, por lo menos a la historia grande, ¿no? Pero que fueron parecidos a Stonewall en otros dos puntos de los Estados Unidos, en el 68, que es un año, por supuesto, revoltoso desde donde lo mires, para Occidente, mayo del 68 en Francia, ese es el caldo de cultivo, la represión policial, la persecución, el hostigamiento en San Francisco, en Nueva York, hacia las personas LGBTIQ+, era exasperante. Y la policía ingresa el 28 de junio de 1968 a ese bar, dispara, por supuesto, mata, en fin, comete una serie como de violaciones que transformaron a ese evento en un evento muy simbólico. No fue el único, esto es lo que hay que decir, no fue el único, pero bueno, por coordenar... Bueno, de repente pasa que hay uno que queda... Exactamente. Hay uno que queda... tallado con un cincel, ¿no? Exactamente. Y creo que sin dudas es, diría yo, esa sacralidad, me atrevería a decir, de las identidades trans, que para mí son sagradas. Para mí las personas trans son sagradas, porque tienen una capacidad de traición hacia el orden que me resulta al día de hoy cada vez más aleccionadora y en algún punto me convierten en devoto cada día más de las identidades trans. Yo no soy una persona trans, pero veo en esa sublevación que es ser trans per se una especie de insurgencia inclaudicable, ¿no? O sea, las veo siempre y los veo siempre a punto efectivamente de desafiar cualquier tipo de imposición. La traición además, de género, nosotras tenemos, digo, en Argentina... Sí, bueno. En Argentina tenemos a Luana Berkins, a Diana Zacayán, tenemos a Susy Shock, tenemos a Marlene Guayar, ¿viste? Tenemos, pero... Bueno, y una muchas cosa otras, impresionante y seguramente muchas otras. ¿Sabes te quién, quiero hablar ejemplo? de ellas, porque además, bueno, la audiencia obviamente las súper conoce, Julia, ellas y Claudia Pía Baudraco, pero mira, la nota más importante que como periodista de esto hice en mi vida es a Marcela la Rompecoches, que está viva, que está peleando por seguir viva hace un tiempo, entiendo que hoy está internada. Marcela la Rompecoches es una figura internacionalmente conocida y es una travesti argentina que en los 80 en Panamericana se hizo conocida como la Rompecoche, precisamente porque cuando llegaba el patrullero
O cuando llegaba el coche de un cliente que paraba en Panamericana queriendo pagarles a ellas por sexo, pero luego las golpeaba o intentaba violarlas o las despreciaba de muchas formas o las hostigaba verbalmente, Marcela les rompía el coche. A menudo, cuando a mí me pasa de toparme con discursos sobre la disidencia sexogenérica, vuelvo a Marcela la rompecoche. Porque creo que, salvando las distancias, y lo voy a aclarar por las dudas, no vaya a ser cosa que de esta conversación surja un clip que luego va a surgir. Bueno, perfecto. Pero nunca sabes por dónde va a venir. Claro. No porque haya que romper coches, sino porque la actitud rompecoche es una actitud de la travestitud argentina a la que este momento nos invita a volver. No rompiendo coches, repito, pero sí tratando de convertir esa fuerza específica en un modo de contrarrestar todos los embates de este momento. Entonces, quisiera destacar, como lo he hecho, por ejemplo, a Marcela, que no está en el panteón, que no suele figurar como en los grandes nombres, al igual que María Belén Correa, por supuesto, del Archivo de la Memoria Trans, que sí es alguien hoy más reconocida, entiendo, y sé, y hago mucho al respecto, pero esa actitud, esa fuerza, repito, esa fuerza única que yo noto en las travestis argentinas y en las identidades trans como mucho más que en otras personas LGBTIQ+, es para mí nuestra materia prima. Bravo, Franco. Me sumo también, a esa religión. Sí. Y lo sabés, vos sí, lo sabés. Sí, bueno, escúchame, mañana, ¿qué invitación querés hacer además de tu obra de teatro, como nunca otra vez, el Teatro Castor y Pollux? Quiero invitar de vuelta a todo el mundo a venir hoy a la tarde al festival autogestivo, por el transfemicidio de Sofía Fernández, a las 6 de la tarde en Julián Álvarez al 1200. Mañana está la marcha contra los travesticidios a partir de las 2 de la tarde en el Congreso. Nosotros conmemoramos el Día Internacional del Orgullo marchando a las 2 de la tarde contra los travesticidios, así que allí estaremos, por supuesto. Y luego a la noche, sí, como nunca, otra vez nuestro Café Concert Siglo XXI en Castor y Pollux. La entrada es súper accesible y nos despedimos porque vamos a parar muchos meses hasta pensar cómo queremos seguir, porque un Café Concert trabaja con la actualidad y bueno, tenemos que renovarlo, claro, como yo, va envejeciendo. Sí, qué divertido ir reescribiendo igual las cosas, divertido y trágico al mismo tiempo, como todo en este país. Gracias, Franco Torchi, un aplausito Julia, para gracias usted. A vos. Me encanta hablar con vos, podés venir más seguido. Cuando quieras. Claro, dale, lo vamos a hacer más seguido. Dale, no. Paulita Artiuk estuvo en la puesta en el aire, Juan Piparolo estuvo en la puesta de cámaras, Baluda Tzori y Connie Cajide estuvieron en la producción de este programa. Mi nombre es Julia Mengolini, yo me despido de todos ustedes, les deseo un muy buen fin de semana. Chau.